a veces la muerte no llega para llevarte, sino para despertarte. Esa frase podría resumir la historia de mi invitado de hoy, Julio Bogeat. Es psicólogo clínico, director del máster Conciencia y Ser y terapeuta Gestalt. Entre sus diversas formaciones resalto integración del movimiento ocular EMI, porque he visto sus resultados en superación de trauma, y en Eneagrama como herramienta de diagnóstico de personalidad. Pero más allá de sus títulos, lo que verdaderamente lo define es su capacidad de transformar el dolor en sabiduría y la experiencia en servicio. Julio ha vivido 3 trasplantes de riñón, ha estado cara a cara con la muerte y en lugar de rendirse, eligió regresar para contarlo, para acompañar, para enseñar. Conversamos sobre la felicidad, sobre el duelo, sobre la muerte. Esta es una conversación profunda y tremendamente humana, pero sobre todo llena de lecciones que pueden ayudarte a ti y a quienes amas. No los entretengo más, los dejo con este episodio tan impactante que grabé con Julio Bogeat. Hola Julio, primero que todo, gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy emocionada por esta entrevista. Gracias a ti, Beatriz, por la invitación y por poder aportar a tu comunidad en la medida de mis posibilidades. Yo lo primero que quiero empezar a decir es una frase que vi en uno de tus reels de Instagram y es que decías, la verdadera ayuda no viene desde la mente, viene desde el alma. Y eso me resonó muchísimo porque fue algo que sentí incluso el día que nos conocimos por intermedio de Stephanie. Uh-huh. Y es que yo siento a veces que cuando las personas conectan definitivamente de un grado de conciencia, esa conexión es como instantánea y tú no necesitas a veces muchas palabras ni mucho preámbulo para poderle aportar a otra persona. Y eso fue lo que sentí en esa conversación tan tranquila, que surgió tan espontánea, vuelvo a decirlo, y sentí que realmente tenías una historia muy potente que no me podía quedar para mí sola, sino que tenía que compartir con las personas que escuchan Sabático Podcast. Quiero que empieces por allí, por tu historia, que me tocó mucho. Bueno, pues empezamos fuerte, Beatriz, Sí. porque como ya te estuve contando en aquel cafelito que estuvimos tomándonos en Madrid, Sí. mi vida comienza con muchísimo deseo por parte de mis padres, porque sabes que quisieron tenerme desde el principio de los tiempos. Concretamente tardaron 10 años hasta que Julito llegó, y durante esos 10 años obviamente lo estuvieron intentando, pero la vida decía no, hasta que en una luna llena en Santiago de Compostela, al menos esto me relata mi madre, por fin ella se queda embarazada, se quedan embarazados porque era una responsabilidad compartida, Sí. y 9 meses después, en abril de 1976, pues llegó al mundo. Y llegó al mundo con muchísimas expectativas, primero porque me esperaban desde hacía mucho tiempo y después porque procedo de familia de médicos y ellos pues en esa tardanza quisieron tenerme perfectamente cuidado. Yo había nacido con los parámetros clínicos perfectamente delimitados en cuanto a estatura, en cuanto a peso, todo estaba perfectamente orquestado, pero lo que sucedió con la mejor de las intenciones fue el hecho de que un amigo pediatra de mi tío pues me intoxicó con vitamina D. La Oh, vitamina D es una vitamina liposoluble y por lo tanto no se orina cuando sobra, sino que se va acumulando en órganos blandos. En este caso fueron los riñones los que me tocaron. Generé una hipercalcemia. Esa hipercalcemia degeneró en una insuficiencia renal que hasta entonces era aguda. Y mis primeras imágenes en esta experiencia tridimensional pues son bastante conflictivas, bastante desafiantes, porque yo me puedo observar en el agua de una bañera intentando bebérmela porque me sometían a pruebas pues muy potentes. Lo llamaban el aclaramiento de la creatinina, que era una
prueba para evaluar la función renal, en donde me dejaban 24 horas sin poder beber ningún tipo de líquido. Entonces, imagínate Increíble. un niño tan pequeño, pues por supuesto que hacía todo lo posible para sobrevivir, Sí, y en esa supervivencia estaba el beber, aquel elemento fundamental para cualquier ser humano. El caso es que, bueno, pues voy teniendo más escenas en los hospitales con pinchazos, con urografías, con cistografías, es decir, no me voy a poner aquí a ujú, describir todas aquellas pruebas que a ojos de un niño y de cualquier adulto eran como sí, aberraciones, pero eran necesarias para poder ver cuál era mi función renal. Y así paso los primeros 7 años de mi vida, ¿no? Entre sí. hospitales, entre médicos, entre enfermeras. Parecía además que iba a evitar esa insuficiencia renal crónica. Esto implicaba el hecho de que no tendría que entrar en diálisis ni que iba a tener que recibir ningún trasplante renal, pero la vida me tenía preparada otra sorpresa, y es que llegó un momento en donde me traen un estafilococo, genero una sepsis, es decir, una infección a nivel multiorgánica motivada por esta bacteria que irrumpe todo mi torrente sanguíneo y comienza pues a deteriorar todos mis órganos, y cómo no, los riñones, que eran los órganos que Más más débiles afectados. tenía. Eh, bueno, pues sigo contando un Y poquito el relato en tienes, aquel momento. Sí, sí, tú me cuentas. yo quería pasar a esta parte que me hablaste de tu primer trasplante, tu primera operación de trasplante de riñón. Sí, bueno, esto, después de vivir una serie de episodios para intentar entrar en esas diálisis, en esos tratamientos renales sustitutivos, pues no se puede evitar, no se puede evitar que después de todo ese proceso bacteriano entrara por primera vez en diálisis cuando tenía pues 9 años de edad, Muy fuerte. y, y con 10 añitos pues soy receptor del primer injerto de riñón. Este trasplante, pues obviamente cambia mi vida, es un punto de inflexión brutal, porque paso de vivir de una máquina a poder vivir por mí mismo gracias a la donación de un chico de 25 años que fallece en un accidente de tráfico porque había terminado la carrera. Estaba celebrando que Wow. había terminado su carrera, sus estudios, y él muere en este accidente, y bueno, la familia donante pues dice sí al hecho de extraer uno de sus riñones y dármelo. Esto es lo único que sabes Entonces, de esta persona. es lo único, sí, porque por la ley de trasplantes, por la ley de coordinación de trasplantes, no te dan nombres, no te dan apellidos, en fin, yo fui testigo de esta información que ni siquiera tendría que haber recibido. Lo que pasa que los profesionales sanitarios me conocían desde que era un niño y había muchísima confianza, entonces ya me contaron la historia. Pero estoy absolutamente agradecido tanto a él como a su familia. Este fue el primer trasplante de riñón que recibo, ¿de acuerdo? Sí. Y me contaste que tuviste una experiencia, yo voy a llamarlo sobrenatural. Y yo quiero que nos hables un poco de eso porque yo creo que fue lo que me dejó pegada a la silla realmente en aquel café cuando empezaste a narrar esto, como si acabara de pasar. Sí, así es, Beatriz. Esto es previo al trasplante que te he comentado. Como decía antes, cuando tengo este episodio recurrente de infecciones a nivel multiorgánico por esa bacteria que se llamaba estafilococo, pues llega un punto en donde el deterioro orgánico es tan potente que entro en coma. Y cuando entro en coma, me ingresan en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Madrid, de aquí se llama La Paz, Sí. y comienzo a vivir esa experiencia que te relaté, ¿no? Una experiencia de desdoblamiento en donde soy consciente de cómo soy más de lo que creía ser. Ah, Me doy cuenta claramente de cómo soy alma, me doy
cuenta claramente de que aquel vestido de Dios, aquel vestido del alma al que llamaban Julito, pues era solamente eso, un cuerpo en donde habitaba esa chispa eterna. Y me doy cuenta también de cuáles eran los electrodos que tenía en el pecho, me doy cuenta de cuáles eran las agujas que tenía clavadas en los brazos, en las manos, una aquí también en la frente. Puedo percatarme también del pijama que estaba tapando ese cuerpecito de niño. Recuerdo claramente también el logotipo de ese hospital de La Paz, que era una cruz. Y, y es entonces cuando comienzo a ver la sala también de aquellos médicos, de aquella unidad de cuidados intensivos. Estaban también las enfermeras, algunos niños, pero inmediatamente me voy al pasillo de metro de Begoña. El metro de Begoña es el que accede directamente a aquel hospital. Y me veo como si fueran dos entidades iguales y a la vez diferentes. En una me posiciono como avatar, como si estuviéramos ahora mismo tú y yo hablando en este cuerpo, pero era un cuerpo etérico, obviamente, era el alma la que había salido de aquel cuerpo físico. Y después también había como un observador observando a aquel cuerpo etérico y a la vez era yo. Es decir, esto que explica la física cuántica de que todo es y no es a la vez, esto fue lo que viví. Es decir, la parte dualista del ser humano desaparece en aquel momento y yo me vivo como uno con el todo. Esto es tremendo porque ni siquiera me sorprendió. De alguna forma, probablemente al ser un niño pequeño, simplemente lo tenía como muy refrescado ahí, ¿no? Si hubiera sido un adulto que vive esta experiencia, probablemente me habría sorprendido, pero en aquel momento no lo viví con sorpresa. Yo me acuerdo que decía, anda, no me acordaba de esto, ¿no? Es como si lo hubiera vivido en varias ocasiones. El caso es que a mano derecha comienzan a aparecer unas escaleras que no estaban en aquel momento, no están ahora, y yo tengo la necesidad de subir por ahí. Tengo tal necesidad que obviamente lo hago y voy peldaño a peldaño. Y en la medida en la que voy subiendo cada uno de esos escalones, voy sintiendo esta luz de la que tantos testimonios se han hecho gala, ¿no? Han descrito. Una luz absolutamente amorosa, una luz que no era molesta, una luz que te abrazaba. Es muy difícil el describirla, ¿no? Escribir. De hecho, muchas veces utilizamos la palabra inefable, el adjetivo inefable, como una manera de decir no hay verbo que pueda transmitir lo que ahí Sí, se sentía. Eh, todavía, todavía me emociono, ¿no? Porque claro, es algo sublime. era, o sea, era el amor en estado más puro, Beatriz. Era el amor en letras mayúsculas. ¿Mm? Sí, Así es que sigo subiendo, cada vez la luz se hacía más intensa, que no molesta, cada vez más amor, cada vez más paz. Y a mano izquierda aparecen unos seres energéticos que no podía ubicar con mi criterio humano, ¿no? Pero sí sabía perfectamente que formaban parte de mi clan familiar, de todo mi sistema familiar y que se transportaba a años, años y años atrás. Es decir, no necesariamente tenía que haberlos conocido en esa experiencia de vida, pero sí sabía que formaban parte de todo mi árbol de vida. Simplemente estaban ahí esperándome para recibirme y ya está, muy respetuosos, ¿no? Así es que sigo mi camino y en ese camino me doy cuenta de que al fondo del todo hay una especie de portón de luz, un Stargate, por llamarlo de algún modo para que me puedan entender, sí. donde soy consciente que si yo cruzo ese punto, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y no me importaba en absoluto. Yo sabía que dejaba a mis padres, dejaba a mi hermana, dejaba una vida
experiencia tridimensional, pero ya está. Así es que sigo caminando para allá y, y bueno, ¿cuál es la sorpresa cuando justo antes de llegar de ese Stargate, de ese portón de luz, aparece la figura Wow. de Jesús de Nazaret? Claro, en fin, le veo con su pelo largo, con su barba, con su manto blanco y comienza a descender esas escaleras para encontrarse justo en el mismo escalón que yo. Y en ese momento se agacha y con una sonrisa increíblemente maravillosa me hace así. Ah, ah. Y bueno, siempre lo digo, no me iba a poner jamás a discutir con aquel hombre, sabía perfectamente qué quería decir y emprendí el camino de vuelta. Eh, lo siguiente, lo siguiente que te cuento ¿Dolió? es lo que ¿Dolió? ocurre. ¿Dolió eso? No, bueno, había cierta decepción, pero no, no lo recuerdo tampoco. Era como algo que estaba absolutamente hecho. Es decir, Tenía era que como ser un así. mandato divino. Sí, sí, sí. Yo conozco otros testimonios que lo pasan mal en esa vuelta, se enfadan y demás. En mi caso no fue tanto así, probablemente porque era un niño, ¿no? Tenía Porque la eres un frescura niño. era mucho más adaptativo a las circunstancias. ¿Y esa figura de Jesús que viste, has visto alguna pintura muy parecida? Bueno, esa figura de Jesús justo coincide con la postal que mi padre me dejó en la cabecera de la cama y que me acompañó a lo largo de todos esos meses en donde estuve ingresado en el ¿Y la tienes hospital. todavía? Pues mira, esta la tiene mi madre, la tiene mi madre por ahí. Sí, 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 Ah, sí, qué bonito. sí, sí. Es muy bonito porque lo que ocurre en el otro lado, mientras estaba viviendo todo esto, era que me habían desahuciado. Me Ah, habían desahuciado, querían desconectarme de las máquinas porque en el caso de que sobreviviera, pues me iba a quedar como un vegetal, ¿no? O sea, no habría tenido funciones cognitivas, ni físicas perfectas, ni nada de esto. Y les decía a los médicos, a mis padres, que iba a ser una carga para toda la vida, ¿no? Sí, en el caso de que sobreviviera. Así es que mis padres lo que quisieron fue despedirse de mí. Entró mi madre, mi padre el hombre no tuvo el valor para despedirse de un hijo. Y lo que me cuenta mi madre es que me cogió la mano y me dijo que si había algún atisbo de vida en mí, que era el momento para despertar. Y como si la escuchara, bueno, pues por lo visto comenzaron a brotar de mí unas lágrimas, comenzó a funcionar la maquinaria, abrí los ojos lentamente y con una voz, pues eso, balbuceante, porque acababa de hacerme el viaje de mi vida, ¿no? sí. Como comprenderás. Y estabas débil El- además. claro, le dije, mamá, he visto a Jesús. Y ella, sorprendida, me dijo, a Jesús López Herce, que era el internista, era el médico que me llevaba en aquel momento. Y yo le dije, no, 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 y le señalaba la postalita que tenía en aquel cabecero Me de la imagino. cama, ¿no? Así es que ella, asustada, salió al box de enfermería, dijo lo que había ocurrido, no la creyeron, le dieron ansiolíticos. Lo siguiente que recuerdo es que llegan diferentes médicos con sus linternas para ver cuál era mi actividad pupilar y, y bueno, comencé a recuperarme, pero en aquel momento, bueno, pues los órganos que más débiles tenía eran los riñones y, y bueno, no fueron capaces de salvarlos y por eso entró posteriormente a diálisis y después a ese trasplante que te comentaba. Sí. Ese fue tu primer trasplante, ¿cierto, Julio? Pero Así después es. vinieron varios. Fue una vida llena de retos en ese sentido de salud, de demostrar que, ah, bueno, tú me comentaste algo que después de eso, que fue definitivo, ese momento con Jesús para saber que a pesar de todo eso que pasaba con tu salud, tú habías venido para algo. Y bueno, esto lo fui escudriñando con el tiempo, ¿no?
me di cuenta de que realmente la respuesta a, a esto que tantas personas se preguntan, el para qué estoy aquí, pues desde muy pequeñito yo tuve la certeza de que había venido aquí a servir, a ayudar, como tantas otras, ¿no? Así es que comencé a dejar de leer los cómics de aquella época, Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix y otros tantos, para comenzar a leer acerca de astrología, acerca de la vida de Jesús de Nazaret, el Buda, Krishnamurti y otros tantos personajes, ¿no? Esto comienzo a hacerlo ya con 8 años. Claro, la gente pues alucinaba, ¿no? Era un, ¿qué le pasa a este niño? Sí. Pues este niño simplemente había redireccionado su vida. Normalmente esto ocurre con 40 años, a mitad de la existencia tridimensional, pero bueno, a mí me llegó un poquito antes y estoy feliz por ello. Esto no significa que no haya tenido crisis a lo largo de mi vida, pero digamos que la trayectoria vital se marcó a partir de ese momento. Y después de varios trasplantes de riñón, quiero que nos cuentes un poquito de eso, porque el último, y de ese hablamos, porque en mi familia hay una historia parecida, tienes con el que llevas mucho tiempo ya. Sí, bueno, después de ese primer trasplante, rechazo el órgano después de 12 años, vuelvo a entrar en diálisis, recibo un segundo injerto de una mujer que tenía 33 años, que de nuevo tiene un accidente de tráfico, que estaba embarazada, además, y la mantienen con vida hasta que desarrolla el feto y pueden dejarla fallecer, ¿no? Partir. Y estoy 6 años con este riñón y vuelvo a entrar en diálisis. Y en esa tercera ocasión que entro en diálisis, yo ya estoy pues casi 3 años. Las posibilidades estaban muy mermadas porque mi sistema inmunológico se había vuelto muy reactivo. Era muy difícil recibir un trasplante de riñón ya. Eh, Así es que las posibilidades se agotaban. Tuve la suerte de que mi madre, obviamente, me quiso dar un riñón suyo, pero no fue posible porque me había transfundido sangre y entonces había generado anticuerpos, en fin, una serie de condiciones que no Ah, ok. permitían que pudiera recibirlo. Hasta que, bueno, tengo algún amigo también que se ofrece. Yo era como una negativa constante a todo esto, hasta que mi hermana pequeña pues me dice que si hay alguien aquí que puede darme un riñón es ella, por aquello de que somos hermanos. Y en aquel momento, pues ella se acaba de divorciar, tenía a mi sobrina tenía 3 años en aquel entonces, y yo lo negaba totalmente. Pero simplemente me dijo, por favor, solamente nos hacemos las pruebas y a ver si hay suerte y vemos, pero por lo menos descartar la posibilidad en el caso de que no funcionara. Así es que yo accedí y me acuerdo todavía en aquella sala de inmunología donde nos dicen que somos absolutamente compatibles, Ah, 100% increíble. compatibles. 100%, imagínate. 100% compatibles. Había un 25% de posibilidades de que esto sucediera y se dio. Y claro, nos miramos ella y yo como diciendo, bueno, me tomo el guiño de la vida y así fue. Lo recibí un 13 de diciembre de 2007, hace 18 años ya, Wow. y absolutamente agradecido. Ella solamente me pidió que le diera un sobrino y le di dos, por aquello del por si acaso. Y nada, absolutamente feliz, me encuentro perfectamente, Con ese de riñón. salud, sí, tengo mi trabajo como psicólogo, como bien sabes, con las consultas, con el máster, bueno, estoy dedicado al ser humano, a poder ayudar, a poder ayudarme para poder ayudar y ahí estoy, feliz con lo que hago. Y sí, tú hablas mucho de conocernos y que nos conocemos por inspiración o por saturación. Yo creo que lastimosamente la mayoría de los seres humanos acudimos a esa parte de llegar a conocernos por saturación. Hablemos un poquito de eso porque es parte también como del renacer, del duelo, cuando
cuando elegimos esas saturaciones, probablemente después de un duelo normalmente. Así es, Beatriz. Los seres humanos somos cabezotas. Somos cabezotas. Cabeza Nos dura. cuesta mucho. Sí, cabeza dura, que se dice allí, ¿no? En Sí. Colombia. Y somos cabezotas porque entendemos que la vida debería ser como debería ser bajo nuestro prisma egoico. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto. Tenemos la posibilidad de aprender por inspiración a través de otras personas que ya están sufriendo. Pero bueno, en nuestra condición de humanos nos cuesta doblegarnos, nos cuesta adaptarnos a aquello que la vida trae. Y en esa resistencia, pues muchas veces, claro, caemos finalmente y saturamos de sufrimiento. Y es ese momento justo donde yo me puedo abrir a una información nueva para poder cambiar mi vida, porque de lo contrario cuesta muchísimo hacer ese movimiento, cuesta muchísimo. Por lo que digo, el ego es absolutamente rígido, el ego lo que quiere es el status quo, no cambiar, y además el combustible del ego es el sufrimiento. Con lo cual, claro, si dejo de sufrir, entonces ¿quién soy yo? Este es el punto. Si El dejo de combus- sufrir, el combustible del ego es el sufrimiento. así es, así es. El sufrimiento, fíjate, es como la fiebre de la mente. Es un compendio, un conjunto de sistemas de creencias, un sumatorio de creencias, de cómo yo entiendo que la vida debería ser y de cómo no debería ser. Y cuando la vida llega con su propia realidad y conflictúa con ese sistema de creencias, entonces yo me voy a resistir, porque yo generé todo ese constructo para poder adaptarme a esta vida. ¿Mm? Pero cuando esta viene con, con, con sus caprichos, que no son caprichos porque no existe el azar, entonces yo comienzo a sufrir porque me resisto a lo que me trae. Hay un refrán que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Bueno, pues estos somos los seres humanos, intentando hacer nuestros planes como buenamente podemos, y cuando la vida nos dice que no va por ahí la cosa, nos resistimos y sufrimos. Y ¿Y qué, cuando sufrimos, perdemos energía. Y cuando sí. perdemos energía, somos cada vez más egoicos. Entonces, bueno, entramos en el bucle. ¿Y qué sugieres para apagar esa fiebre o que no estemos todo el tiempo eh, sufriendo esa fiebre que nos da el ego? Claro. Pues la propuesta es cambiar las creencias por certezas. Creencias, por ¿Por qué? certezas. ¿Por qué cambiar las creencias por certezas? Porque las creencias están sostenidas sobre algo que probablemente antaño en un pasado funcionó, pero sin embargo no hay certeza en esas creencias. ¿Y por qué no hay certeza? Porque los resultados que devienen de esas creencias no son de paz, no son de felicidad. Por lo tanto, si no son de paz y felicidad, entonces habrá que revisarlas. Oh, Todo aquello que da paz es verdad, Beatriz. todo aquello que da Si paz yo es verdad. Me lo es llevo. verdad y por lo tanto es una certeza, ¿sí? Pongo un ejemplo para que nos entendamos. Si yo, no sé, o tú o quien sea, hemos sido celosos con las parejas que hemos tenido, esa creencia de que tengo que poseer al otro, de que tengo que controlar al otro, me va a llevar a sentirme mal, me va a llevar a sentirme sin paz, sin ser feliz, en fin, con niveles de sufrimiento elevados. Esa creencia, por lo tanto, hay que revisarla y hay que darse cuenta de que hay algo importante detrás de esa creencia, y es que si no me da paz, no es verdad. Por lo tanto, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo que introducir para poder paliar, bajar, disminuir esa creencia? Pues vendría a ser algo como lo que digo a continuación. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, yo no soy dueño de nadie y el amor que quiero en mi vida es libre. Cuando yo a nivel mental me digo esto,
ese sistema de creencias que entendía que la pareja era posesión, era control, era celos, va remitiendo, se va diluyendo y comienza a instalar en mí mayores niveles de paz y por lo tanto disminuye mi nivel de sufrimiento. Potente ejercicio. Cuando nos enfrentamos a Potente decisiones, ejercicio, sí, perdón, que te he interrumpido, disculpa. pero ibas a decir potente ejercicio. Potente ejercicio porque muchas veces la gente sabe que obviamente el amor es libre y que yo no debería controlar, poseer a tal persona, pero sin embargo no pueden evitarlo. ¿Vale? Esto es como el que sabe perfectamente que el tabaco mata, pero no puede evitar dejar de fumar. Entonces hay que ir a un nivel inconsciente Y, también. y me ¿Vale? encanta, Solamente quería añadir esto. sí, y me encanta que hayas llevado como la ejemplificación al plano de pareja, porque yo siento que es donde más claramente se ven a veces eh, esa, esa bifurcación que nosotros tenemos de irnos por el lado del ego, ¿cierto? O de pronto por el lado del espíritu, del alma, de lo que realmente debe definir nuestras decisiones, la paz, como dices tú. Y yo me pregunto, cuando estamos ante una difícil decisión y estamos siendo guiados por el ego, pero ese ego se disfraza un poco de dignidad, aparte de sentir paz, porque estamos como saturados de emociones en el momento y hay decisiones que son rápidas, ¿cierto? Y la paz, uno lo ve, y si tiene una semana, 2 semanas para verlo, ok, pero cuando tienes poco tiempo para definir para dónde ir o qué hacer, y esa decisión quieres saber si está guiada por el ego o no, ¿qué recomiendas hacer? ¿Qué ejercicio rápido recomiendas hacer? Y mira, hay algo que a mí me funciona muy bien y siempre digo, eh, toda decisión en donde tú te puedas proyectar y sientas paz, por ahí es. Toda decisión que te lleve de sufrimiento, te llene de orgullo, de angustia, de cualquier sensación negativa, por ahí no es. ¿Vale? Entonces hay que discernir que el ego siempre te va a susurrar en términos de egoísmo, de orgullo, de muchísimas cuestiones que no te llevan a tener esa paz interior. Pero cuando te quedas en silencio, cuando te quedas en silencio meditativo, incluso en el sueño, en ese profundo sueño, y pides esa respuesta, la única que te da paz es verdad, como decía antes. Y lo que pasa es que hay que saber discernir qué es aquello que es la voz egoica y cuál es la voz del alma. Eso. Hay, hay una frase que me encanta de Krishnamurti que decía, no somos no eres la voz que escuchas en tu cabeza, sino la presencia que escucha esa voz. Lo primero que vamos a escuchar siempre es esa voz que te va a decir, pero bueno, ¿cómo ha sido capaz de la otra persona de hacer esto, de no hacer aquello, otro? Es decir, vamos a escuchar toda la morralla, toda la turbulencia que mi mente inferior me quiere contar. La mente inferior es el ego. Cuando yo soy capaz de posicionarme por encima de esa voz, en silencio, lo único que queda es tu alma susurrándote la verdad. Y la verdad solamente está basada en el amor. Sí, es difícil deshacerse del ego a veces. Julio, Sí, sí, em, esto es entrenamiento, ¿eh? ese Esto entrenamiento. para hacerlo. Claro que sí, Y el creo que sí. tema en cuanto a las rupturas, ¿qué rompe más? ¿Qué rompe más? Eh, ¿Quedarnos para hacer ese duelo o irnos y hacerlos afuera? Porque a veces ahí también hay un poco de ego en quedarnos para hacerlo adentro. Claro, quedarnos en la relación para hacer el duelo, te refieres, Dentro ¿verdad? o irnos y hacer el duelo Sí. fuera. Hacer, Mira, esta como es una hacer, buena. claro, hacer caso a eso que dice de pronto el alma, debo irme y hacer el duelo fuera. Claro, el que es que, fíjate, ahí hay algo muy importante que está vinculado directamente con el ego, que es la emoción del miedo. Ajá.
cuando las personas nos quedamos en pareja por miedo, cuando alguien se queda con su pareja por miedo a dejarla y por lo tanto por miedo a sufrir, por miedo a quedarse sola, por miedo a X, lo que sea, está renunciando realmente a la oportunidad que hay detrás de soltar esa relación. Sí. Soltar esa relación probablemente implique la posibilidad de poder estar conmigo mismo. Y estar conmigo mismo implica también la oportunidad de poder conocerme en soledad, Mm. ¿vale? Muchas veces ocurre que las personas en relaciones de pareja funcionamos como si fuéramos espejos el uno del otro. Es decir, el uno me va a traer aquello que yo necesito trascender para seguir evolucionando y yo le voy a traer a esa otra persona aquello que él o ella necesita trascender para seguir evolucionando. En un principio es muy bonito y para eso está el enamoramiento. El enamoramiento es una respuesta química en donde se empieza a segregar una hormona que se llama feniletilamina y desde esa parte química pues vemos en el otro todo lo bonito, ¿vale? Vemos toda la luz y entonces es muy listo, es muy gracioso, es muy, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Pero cuando esa química se va disminuyendo, comienzo a ver la otra parte. Entonces el que era listo ahora es un pedante, el que era gracioso ahora es un pesado, el que era, ¿de acuerdo? Y vamos así. Claro, Entonces, por ahí dicen que aquello que te enamoró también es aquello por lo que dejas o por lo que te tal cual, desenamoras. tal cual, Yo tal creo que cual. sí. Pero es así, pero Ujú. es precisamente eso que duele, eso que te duele del otro, o mejor dicho, con lo que te dueles del otro, porque el otro en realidad nunca nos hizo nada. Es aquello con lo que nos dolemos del otro, lo que puede funcionar como una plataforma de cambio. Ok. Entonces, cuando tú sientes celos por alguna persona, te está dando la oportunidad de aprender a amar de verdad, a soltar, a renunciar al control, a todo esto. ¿Sí? He puesto este ejemplo porque era el que habíamos retomado. Entonces, Sí. entendamos que lo que la vida nos trae, con lo que nos dolemos, es la oportunidad para conocer nuestras propias heridas que tenemos que trascender. Y nos encontramos con otra persona o surge el amor hacia otra persona por algún tema de traumas. ¿Eso? ¿Es cierto eso? ¿Nos atraemos por nuestros traumas o heridas no No, yo ahí lo, superadas? Sí, sí. Hay una parte desde la psicología que se puede ver desde ahí, desde el trauma, eh, y está perfecto. Pero fíjate que yo me voy incluso más allá. Yo lo que creo y lo que he evidenciado, no lo creo, lo he evidenciado es que hay una correspondencia álmica para encontrarnos en un momento determinado que se produzca ese chispazo llamado enamoramiento y Ujú. que podamos seguir evolucionando a través de esas heridas. Ahí sí. Por lo tanto, habría como una causa-origen que vendría a ser esa ley de correspondencia colapsando, manifestando ese encuentro para que se pueda dar la evolución, y después habría una causación ascendente, es decir, un proceso que se va a ir cociendo al que tú llamas heridas, esas Ajá. heridas, ¿no? Entonces tú puedes venir con una herida de abandono, yo vengo con una herida de traición y juntos pues vamos a trabajar esto, ¿no? Tú, tú me, Eh, tú me decías eso como que algo así, no sé si de pronto te interpreté bien. Es como uno tiene que encontrar esa pareja, no sin heridas, no sano completamente, que nadie lo está, sino como que las heridas puedan, como uno pueda como sanarse las heridas mutuamente o se complementen las heridas, algo así fue lo que te escuché ese día. Sí, 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 sí. Bueno, existen las parejas que funcionan eh, durante toda la vida, pongámoslo Sí. así, en el mejor de los casos, es porque son neuróticamente complementarios. Es decir, su Me herida imagino. y la herida del otro cuadran perfectamente. ¿Sí? Entonces, desde ahí
pues pueden funcionar. Pero eso no significa que no haya heridas. Por supuesto que el trabajo terapéutico implica el hecho de que cada uno pueda ir sanando sus heridas para que cada vez el encuentro entre los dos sea lo más auténtico posible y no hable aquel niño herido, sino que hablen los adultos que ya pudieron sanar a sus propios niños. Y ahí entra también lo del ego, cuando uno puede con la pareja despojarse del ego para verse. Claro, Julio, ¿por qué duele tanto no defenderse? Y cuando hablo de no defenderse es, por ejemplo, uno recordar una discusión pasada o un momento en que alguien te ofendió, incluso puede ser 10, 20 años atrás, y uno no alzó la voz o no dijo nada. ¿Por qué duele tanto eso? ¿Y cómo superar eso? claro, mira qué pregunta preciosa. Eh, Esto lo decía antes un poquito así entre bambalinas, ¿no? Como más soterrado, pero fíjate que nosotros somos un constructo de pensamientos, emociones y comportamientos. Tenemos en torno a 60, 70 mil pensamientos diarios y el 95% de ellos son totalmente inconscientes. Totalmente inconscientes. ¿Qué significa esto? Que si yo no soy leal a mi ego, es decir, si yo no bailo con mi ego, si yo dejo de defenderme, porque el ego es una defensa, entonces, ¿quién soy yo? Vuelvo de nuevo a remitirme a este sentido de identidad. ¿Sí? Si yo he estado acostumbrado a tomar chocolate, pongo otro ejemplo, ¿no? Para que nos entendamos bien. Si yo he estado acostumbrado a tomar chocolate durante toda mi vida y de repente en una analítica sale que yo tengo colesterol, he engordado, tengo acné, es decir, se han dado una serie de síntomas y comienzo a decidir que voy a dejar de tomar chocolate para poder vivir bien, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, que en un principio yo me voy a poder mantener con mi idea para poder cuidarme, para poder cuidar ese cuerpo físico. Pero ineludiblemente va a aparecer un síndrome de abstinencia, es decir, mi cuerpo, que es donde realmente está mi mente inconsciente, va a comenzar a segregar una serie de neurotransmisores como si yo fuera un adicto, como si yo fuera un adicto, y voy a volver a escuchar de nuevo esas voces que me susurran al oído, hoy no es un buen día para dejar de tomar chocolate. Mejor empieza el 1 de enero, ¿no? Cuando termine la Sí. Navidad, o mejor después del verano, o después, es decir, siempre me voy a llenar de excusas para volver a pensar, sentir y actuar de la misma forma. Con lo cual es muy difícil que yo deje la defensa y me entregue a la vida. Yo puedo reducir la defensa, pero como condición de humano, esa defensa, ese ego, siempre va a existir, porque allí donde haya un cuerpo físico va a haber ego. Lo que puede haber una dilución del ego. Esto sí, esto Una sí, ilusión. pero mientras yo tenga un cuerpo físico, va a haber ego. Es más, el ego es necesario para poder adaptarnos a esta experiencia tridimensional. La cuestión es que yo pueda utilizar ese ego al servicio del alma, El ego ¿sí? al Y no al servicio del revés, alma. no al Un revés. ejemplo del ego al servicio del alma. Un ejemplo del ego al servicio del alma. Bueno, pues hay personas, por ejemplo, que son muy reactivas, son muy agresivas, ¿sí? Cada vez que ocurre algo que los conflictúa dentro, enseguida reaccionan, enseguida insultan, enseguida agreden. Es decir, es una energía que no está disponible para el bien común, ni siquiera para su propio bien, porque con esta reactividad lo único que hacen es sufrir, hacer Sí, sufrir y sufrir ellos mismos. sí. ¿Sí? ¿Cómo podría instrumentalizar esta actitud al servicio del alma? Entendiendo que la rabia es una emoción perfectamente legítima, pero que la puedo llevar, la puedo sublimar hacia otro lugar de creatividad. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que han perdido seres queridos por violaciones, por asesinatos y que sienten una agresividad tremenda
hacia allí, hacia aquella persona que mató, que violó a un ser querido, pero fíjate que es impresionante cómo algunos de ellos pueden sublimar toda esa agresividad y de repente transformarla para crear un espacio, una fundación o una asociación que se dedique a ayudar a personas que sufrieron por esos acontecimientos. Eso sería sublimar, eso sería instrumentalizar el ego al servicio del alma, ¿Y por cómo lo ejemplo. haría una persona? ¿Cómo lo haría alguien que a lo largo de su vida ha reaccionado de esta manera? Han, han asociado la tristeza con debilidad. Y entonces prefieren reaccionar con rabia cuando en realidad lo que hay es tristeza para no verse débiles. ¿Cómo sería hacer ese cambio para poder definitivamente entender que es tristeza y no reaccionar con rabia y poner el ego de una vez por todas al servicio del alma? Claro, mira, es un ejemplo muy bonito y que se da mucho además, Sí. ¿eh? En Se Latinoamérica da mucho por mucho, el tema de la violencia, pues en Colombia hay muchos claro, colombianos que sufrimos de esto. seguro, seguro. Sí, Sí, porque claro, hay momentos en donde uno no se puede dejar, dependiendo de la cultura además, no se puede dejar en la tristeza, porque la tristeza te desenergetiza, te sí, paraliza, te lleva hacia adentro, sí. en fin, de alguna forma te desprovee, ¿no? de recursos. Pero no es así, esto es lo que la mente egoica se cuenta y por eso lo vincula con debilidad. La tristeza tiene una característica fundamental que es permitir el proceso de introspección para encontrar soluciones y poder sanar heridas frente a las pérdidas. Esta es la función de la tristeza. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones muchas personas no se pueden permitir sentir la tristeza, porque hay tal nivel de agresividad, de violencia, que no pueden dejar el espacio y por lo tanto se impostan o reaccionan desde la agresividad y comienzan a identificarse con esa agresividad, cuando en realidad lo que hay debajo es tristeza. Lo suyo sería que hubiera un proceso terapéutico en donde ellos fueran conscientes del para qué les sirve utilizar esa violencia y tapar su tristeza, ¿vale? Probablemente sirve para no quedarse quietos, para poder sobrevivir. Muchas, yo lo sé, en Colombia, México, países latinoamericanos, Ecuador, todo esto se da mucho, Sí. ¿vale? Pero se trata de que podamos ver que realmente la agresividad al final no podrá curar lo que la tristeza debía haber curado. Ah, Y qué bonito. necesito hacer un parón ahí para permitirme cerrar mi herida desde la tristeza y entonces poder conectar con una rabia más genuina, Ah, ok. ¿sí? Que ya no es ira, es rabia. Es Ay, muy diferente la ira a la rabia. La ira es la rabia distorsionada, la rabia que ya no, que ya perdió el sentido, ¿sí? Porque uno ya no se acuerda ni siquiera por qué sigue siendo agresivo. dicen que la rabia no dura más, que un sentimiento no dura más de 3 minutos. Una emoción no dura más de 3 minutos. Y el resto ya es como la acción que uno quiere sostener en el tiempo. Exacto. Esto es totalmente, totalmente, Beatriz. O sea, yo puedo sentir rabia cuando alguien me pisa un pie en un mercadillo, por ejemplo, Sí. y desde esa rabia te limito a la otra persona, le digo, cuidado, que me estás pisando el pie, y ya está Ajá. ahí. Pongo el límite y para eso funciona la rabia. Pero ¿qué es lo que ocurre si yo me voy a mi casa y comienzo a acordarme de esta persona que me pisó el pie a propósito y que además ni siquiera me pidió disculpas y que además me miró mal y que además, claro, yo me empiezo a llenar de pensamientos que van a generar sentimientos que yo decido sostener en el tiempo, Sí, que era lo que comentabas, sí, ¿vale? total. Es así. Fíjate que yo ya he pasado entonces de la rabia, de una emoción legítima, a un sentimiento que está distorsionado por mis pensamientos.
y mis pensamientos están dictaminados por esas creencias de las que hablábamos. Y la otra persona está feliz y ni siquiera se acuerda de ese episodio. Totalmente. Esto es lo Lo peor más de todo. loco. Sí. Igual pasa con las personas que nos hieren. Yo siento que a veces, si tú quieres, si hay manera de arreglar la situación y de seguir adelante, está bien como decir, me heriste, me dijiste, hiciste esto mal. Pero si la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta que te hirió o que hizo algo mal, no vale de nada reclamar, vale decir gracias y ya está, porque el proceso de sanación es de uno mismo. ¿O tú crees que ahí, al no poner límites, demora uno más en hacer el duelo? Claro. Bueno, la idea, yo siempre defenderé la idea de que es mejor expresar aquello que uno siente, Sí. sin poner la responsabilidad en el otro. Es decir, no se trata de decir al otro, eh, porque tú nunca me miras, porque tú siempre me reprochas, porque tú siempre ta, ta, ta. No es el me, mi, conmigo, esto lo tenemos que descartar. Se Ajá. trata de reformular la comunicación para que sea asertiva. Y no es lo mismo decir esto que decir, cuando tú me dices, eh, no sé, que soy tonto, yo me siento de esta manera, ¿sí? Sí. Cuando tú haces esto, yo me siento de esta forma. De esa manera, yo no estoy reprochando al otro, no le estoy convirtiendo en fuente de mi sufrimiento. Ujú. Simplemente le estoy explicando cómo me siento yo frente a aquello que él hace o deja de hacer o dice o deja de decir. Pero me estoy responsabilizando de mí, De mí. ¿ok? Y se lo estoy transmitiendo a él. Si él o ella en esta transmisión de mensaje quieren cambiar algo, bienvenido sea. Y si no, me responsabilizaré yo de trabajarme la herida que esta persona me está trayendo. Ok. Bueno, voy a hacer unas preguntas para respuesta corta porque sé que tienes ahora otro compromiso y, y sé que debemos finalizar lamentablemente. Jul- Cuando quieras. Julio, ¿en qué consiste la felicidad? Qué bonita pregunta. La felicidad, entendida como paz, para mí es paz, es la ausencia de sufrimiento. Es la ausencia de sufrimiento. Y esa ausencia de sufrimiento va a venir de la mano de la mayor de las herramientas que ya los estoicos y muchísimos filósofos venían diciendo desde el principio de los tiempos, que es la aceptación. Cuando yo soy capaz de aceptar algo es porque lo estoy comprendiendo. Cuando lo estoy comprendiendo, lo estoy incorporando en mi vida. Y desde ahí no me conflictúo internamente. Por lo tanto, no pierdo energía vital y por lo tanto tengo muchas más posibilidades de ser feliz, de vivir en paz. ¿El dolor es inevitable y el sufrimiento opcional? ¿Sí? Esto justo era lo que estábamos comentando con el Sí, ejemplo, ¿no? A sí. mí me puede doler que me pisen un pie, a mí me puede doler que alguien me insulte, a mí me puede doler que mi pareja me deje, a mí me pueden doler muchas cosas, pero va a ser mi actitud frente a aquello que ocurre lo que va a determinar si yo me instalo en el sufrimiento o no. ¿La muerte es el principio del fin o el inicio de todo? La muerte, la muerte es el principio de todo, es el principio de todo. Hay una frase que me encanta que dice, tener miedo a morir es tener miedo de ir hacia el amor. Amor, ir. Ah, qué bonito. Profundo para terminar eso. Muchas gracias, Julio. Encantado. Gracias a ti, de verdad, por el espacio sabático que has creado y por muchos más encuentros. Así ¿Vale? será, así será. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a ti y a tu Bueno, comunidad. bueno, Chao. chao. Suscríbete a Sabático en tu plataforma de podcast favorita.
Déjanos un comentario, cuéntanos qué te pareció. También puedes compartir este episodio en tus redes sociales y así esta información llegará a más personas. Si tienes una historia que contar o conoces a alguien que podría ser protagonista de un episodio de Sabático, escríbeme a mi Instagram sabático_podcast y gracias por escuchar para conectar.